Noviembre es el mes, lo confirmó el propio Poder Ejecutivo. Estamos hablando del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, por eso ya mismo saludamos a Julia Colodny. Bueno, muy buenos días, Silvia. Muy buen día, te iba a decir eso. Y para la pregunta, sí. ¿se sabe el día? No, todavía no sabemos el día. Va. Sabemos que noviembre es el mes en el que el gobierno va a enviar el proyecto de legalización del aborto al Congreso, que va a ser tratado en sesiones extraordinarias, que va a tener un tratamiento rápido, no express, pero sí más rápido de lo que fue en el año 2018. Recordamos, hubo un debate muy extenso tanto en diputados como en el Senado. Bueno, en este caso se espera un debate un poco más acotado con referentes que representen, que sí estén representadas todas las voces, pero bueno, de manera un poco más acotada. El proyecto va a entrar por diputados, seguramente con el dictamen de las 4 comisiones que fueron en el 2018 y después va a ingresar al Senado, en donde, bueno, está un poco más ajustado. El escenario en diputados es un poco más ventajoso para la aprobación del proyecto. En el Senado se espera un resultado un poquito más ajustado, con algunas ventajas respecto de el 2018, que es obviamente tener un proyecto propio del Ejecutivo, un presidente claramente a favor de la legalización del aborto y, bueno, una presidenta de la Cámara también que puede llegar a desempatar en favor de la legalización. Pero si te parece, Silvi, dale, vamos a ver algunos mitos y verdades que existen sobre la legalización del aborto, porque hay una idea que existe de que si el aborto se legaliza, bueno, va a haber hordas de personas y de mujeres queriendo ir a producirse un aborto. Tiene que ver con los grandes cambios, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la década del 80 con el divorcio, lo recordarán todos. Bueno, Julita es muy joven. lo que ocurre, bueno, lo que ocurre con el matrimonio igualitario, sí, ¿no? Con tantos cambios culturales, sí, políticos y en este caso también sanitarios. Siempre existe este miedo, ¿no? Claro. A que la gente vaya como si fuese, bueno, ahora es legal, vamos a hacerlo en manada. Primero hay que decir que ya existe el aborto, ¿no? Eso es una realidad, existe, hay 500.000 abortos en la Argentina. Pero vamos a ver, si te parece, qué pasa en los países en los que el aborto ya se legalizó. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. En los países entre 1990 y 2014, y hablamos de 1990 porque fue un momento en donde varios países del primer mundo legalizaron el aborto. Bueno, ¿qué pasó? En los países desarrollados, en donde el aborto es legal en todas las circunstancias, es decir, con una simple solicitud de la persona que está gestando, que quiere interrumpir su embarazo, los abortos disminuyeron de 46 a 27 por cada 1000 personas gestantes. Y en los países en desarrollo hay una pequeña trampa que vamos a omitir en esto de desarrollados y en desarrollo, claro, pero estamos hablando de otro tema, porque así estas palabras usaba el informe. Bajaron de 39 a 37 cada 1000 mujeres, es decir, no bajaron, ¿no? Se mantuvieron claro, más o menos en el mismo número. En los países en desarrollo se refiere a los países en los que el aborto o no es legal o tiene más restricciones, como es en nuestro país. Pero vamos a ver 2 ejemplos concretos, si te parece, Silvi, sí, con la segunda placa. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay se legalizó el aborto en el año 2012. Vemos una reducción muy importante en el aborto como factor de muerte materna. En Uruguay, así como es en Argentina, lo vamos a ver también, el aborto inseguro era la primera causa por muerte materna. ¿Y qué pasó cuando se legalizó? Bajó al 8%, del 37 al 8%, que en Uruguay estamos hablando de un país de muy poca gente, entonces un 8% es casi nulo. Uruguay bajó a casi 0 la tasa de mortalidad por abortos inseguros legalizando el aborto. En nuestro país es la primera causa de muerte en personas gestantes. Vamos a ver qué pasó en España, en donde también se legalizó el aborto en el año 2010, empezó a regir la ley. Hay muchos números acá, es difícil entenderlo, pero básicamente bajaron la cantidad de abortos en un casi 17%. Bajaron de, bueno, son números muy grandes, ¿no? 113.000 a 94.000 abortos de 2010 a 2017, cuando se legalizó el aborto. La estadística acompaña. Exactamente. En conclusión, en los países en los que estos son solo 2 ejemplos, pero la verdad es que se replica en todos los países en donde se legalizó el aborto, baja la cantidad de abortos y bajan las muertes por abortos clandestinos. Vilma Ibarra, cuando justamente confirmaba el envío del proyecto al Congreso Nacional, hablaba de 50.000 mujeres gestantes, personas gestantes,
que tenían graves complicaciones médicas de salud debido al aborto clandestino. Exactamente, y es un número que se invisibiliza un poco cuando hablamos de muertes, ¿no? Porque además de las muertes hay 50.000 complicaciones por año, 50.000 internaciones en hospitales públicos, y recordemos siempre que siempre podemos hablar de un subregistro, ¿no? Porque estamos hablando de una práctica clandestina. Entonces, tanto en el número de muertes como en el número de internaciones por complicaciones, seguramente estemos hablando de un número mucho mayor, por lo que se trata de un tema de salud pública y de esta manera también lo está encarando el gobierno. No se trata de dividir a la sociedad ni generar una grieta en cuanto a las creencias, ni religiosas, ni morales, individuales, sino a tratar un tema sanitario de salud pública y de salvar vidas, ¿no? Julita, claro que sí. Julita, muchísimas gracias. A vos.